Bienvenidos nuevamente a esta última parte del estudio sobre cosmovisión y educación, ¿no? Hoy vamos a hacer un repaso general desde el comienzo hasta llegar a la filosofía de Adventista de Educación, y para que podamos tener aquí un panorama general. Vamos a recordar qué es cosmovisión y cómo ella influye en nuestra vida y en la forma de educar también. Recuerde que todo ser humano es un universo en sí mismo. No hay dos personas idénticas en el sentido de pensar, de la manera de pensar, o filosófico. Y tampoco cada persona mira el mundo de una forma diferente. Mismo entre hermanos, ¿no? Mismo de la misma cultura, a veces percibimos las cosas de forma diferente. Y una de las explicaciones es porque las cosmovisiones que tenemos en nuestra mente, ¿no? Y recuerde que hoy día no existe una cosmovisión pura, 100%, todas son híbridas, ¿no? Mezcladas. Entonces, cosmovisión sería todas las ideas, sean filosóficas, religiosas, políticas, que una persona tiene, sea inconsciente o inconsciente, consistente o inconsistente, que la persona usa para interpretar el mundo que la rodea. Entonces ven que esto es bien subjetivo, ¿no? En el sentido que la persona puede estar inconsciente y usando su cosmovisión. Y esto afecta la manera de pensar y de actuar, ¿no? Y es muy importante aquí, porque pensar de la manera que nosotros pensamos sería la manera o el fundamento en que construimos el destino, nuestro destino. Creo que mencioné otra vez en esa clase que alguien dijo una vez que plantamos un pensamiento, se cosecha una acción. Planta una acción, se cosecha un hábito. Planta un hábito, se cosecha un carácter. Planta un carácter, se cosecha un destino. Y Elena G. de White menciona también que el pensamiento es fundamental para construir nuestro destino. Así, si nuestros pensamientos están orientados por cosmovisiones que no son bíblicas, tendremos un destino no bíblico, ¿no? Pero si en nuestros pensamientos tenemos una cosmovisión que es el teísmo bíblico, no un teísmo filosófico o popular o cultural, pero un teísmo bíblico, entonces tenemos los parámetros que nos guiarán en nuestra vida para construir nuestro futuro. Por lo tanto, todas las cosmovisiones tienen tres elementos fundamentales, que la primera es la metafísica, después la epistemología, después la axiología. Todas. La metafísica es el fundamento básico. ¿Qué es lo que realmente existe? Por ejemplo, en el cristianismo decimos Dios, la materia, Dios es el creador de la vida, creador de la materia, que realmente es el hombre, ¿no? El ser humano. La metafísica cristiana dice vino creado a la imagen de Dios, pero en el secularismo vino de un primata, ¿no? Un mono. Entonces, esto es la metafísica, lo que realmente sería la verdad última, ¿no? la principal. Después tenemos la epistemología, es decir, cómo llegamos a esta verdad, o qué es realmente verdad. Ahí entramos hablando de un aspecto más subjetivo, ¿no? ¿Existe verdad absoluta o relativa? ¿O cuántas verdades existen? Entonces, la epistemología tendría que responder esto. Y la axiología, que está dividida en dos partes, la ética y la estética, ¿no? Sería lo que es ético, moralmente hablando, en el sentido de comportamiento, de pensamiento, que es moral, o todo es amoral. Ahí va a depender de nuestra cosmovisión. Y la estética es la belleza. ¿Qué es bello? ¿Qué ropa es bella? ¿Qué tipo de persona sería bella?
Porque todo esto es manipulado hoy día por el marketing, ¿no? Y la belleza es formada en la mente, porque realmente no existe nadie feo en este mundo. El problema es que se fue colocado en la mente a través del marketing sobre qué es bello y qué no es bello. Y una generación anterior mira a la generación más joven y les parece algo ridículo, ¿no? A veces la ropa, el peinado, pero para aquella nueva generación aquello es bello. Entonces, viste, hay un cambio de belleza aquí, de valores. Y eso está dentro de la axiología. Y lo mismo la moral, ¿no? 50 años atrás, la moral tenía una otra visión, ¿no? En el sentido de muchos viven juntos sin casarse. ¿No? Hoy día ya es más aceptado, ¿no? O casamientos de maneras diferentes, ¿no? Que hoy día está siendo aceptado en todo el mundo. Pero años atrás no. Entonces hay un cambio en la moral. Esto porque la cosmovisión está cambiando, sufriendo el efecto del tiempo. Como la ley de la evolución dice que se evoluciona, desarrolla de lo primitivo, de lo sencillo para lo más complejo y más avanzado, pero nosotros observamos que a través de la Biblia, del teísmo bíblico, de que las cosas van de mejor para peor, no mejoran. Por lo tanto, la moral del mundo no está mejorando, está peorando. Pero eso solo podemos percibir cuando tenemos el conocimiento de las cosmovisiones. Y vemos que todo esto es pura filosofía humana y no fundamentada en algo absoluto revelado por Dios. Y esto ahora va a influir en la educación, en nuestra propia autoeducación y en la educación de otros también. Todo lo que hacemos, la forma que pensamos, los valores morales, todo es influenciado por nuestra cosmovisión, que es ese sistema tipo de computadora que fue colocado en nuestro cerebro para nos ayudar a interpretar el mundo que nos rodea. Querramos o no, tenemos un sistema y ese se llama cosmovisión. Y puede ser, como dijimos, el teísmo filosófico medieval, el teísmo bíblico, que es el correcto, el naturalismo, que es ateísmo, el deísmo, que Dios existe pero se fue y nunca va a volver, el nihilismo, que es puramente una depresión filosófica, ¿no? Después tenemos ahí el materialismo, que es muy fuerte dentro del capitalismo, el relativismo, que no es verdad absoluta, y ahí tenemos otros, el pragmatismo, que también está dentro de la educación, pero también es una forma, un parásito dentro de otras cosmovisiones. Y tenemos también las religiones orientales con sus cosmovisiones, que se llama la nueva era o New Age, que viene trayendo al occidente sus métodos de cómo quitar el estrés, de ver una vida más tranquila, y proponiendo así una nueva forma de pensar, ¿no? Entonces todo esto tiene un papel, un rol muy importante y al mismo tiempo muy fuerte sobre nosotros como seres humanos. No estamos inmunes a esto. Principalmente hoy día donde hay medios de comunicaciones en que estamos en contacto el tiempo constantemente, en la internet, música, vídeos, televisión, radio, y todos ellos tienen su cosmovisión. Todo en esta vida tiene cosmovisión. Y cada cosmovisión tiene su fuerza de influencia sobre otra cosmovisión. A veces la rechaza completamente o se amalgaman, se juntan y forman una mezcla de dos cosmovisiones o más. Por lo tanto, tú debes estar consciente, tú mismo hacer un autoanálisis y pensar qué cosmovisión yo tengo, qué fue colocada en mi mente desde mi infancia y cómo estoy ahora interpretando el mundo que me rodea, los valores éticos, estéticos, claro, morales, la axiología y la epistemología y mis fundamentos básicos, ¿no? La metafísica. Y la última cosmovisión que estamos ahora pasando está todavía en proceso de culminación, todavía no se culminó completamente, es la cosmovisión llamada postmodernismo, que ya existía en el paganismo, en el animismo, pero fue traída para el occidente y hubo un despertar bien fuerte en 85 en adelante. Pero ya existía en el movimiento hippie, en la música rock, ¿no? Y como dijimos, en
Postmodernismo ya existía en religiones tribales, en cultos chamanísticos, ya existía, pero en el occidente, cuando decimos los países modernos, empieza con más fuerza, 85, que, claro, Immanuel Kant ya había colocado algunos de sus fundamentos, Nietzsche también, y después en el periodo ya moderno, Foucault, Michel Foucault, Lyotard, Jacques Derrida y otros pensadores, especialmente de Francia, también colocaron nuevas propuestas para definir bien el postmodernismo. Y sus libros son usados hasta el día de hoy por muchos, especialmente en el área de la educación. Y el postmodernismo refleja mucho el propio desarrollo de la mente del adolescente occidental, donde el centro de todo es los sentimientos, ¿no? Y emociones. Recuerde que hubo aquí varias etapas, ¿eh? La primera etapa de desarrollo de las cosmovisiones, primero fue la parte espiritual, mística, medieval, ¿no? No era bíblica, pero era místico, ¿no? Reliquias, milagros, santos, ¿no? Después pasa para el periodo moderno, desde 1800 en adelante. Ahí se usó solo la razón humana. Quita religión, quita a Dios del centro, colocaron la razón humana. Ahí pasó a ser humanismo. Ahí desde 1985 viene con fuerza el postmodernismo y dice: ni la religión ni la razón resolvieron los problemas humanos. Pues vamos a deshacernos de esto. Esos dos no sirven. Entonces, ahora la propuesta es las emociones y los sentidos. Entonces las emociones y los sentidos, estos están en el centro ahora de la cosmovisión llamada postmodernismo. Y es esta que estamos viviendo hoy día, especialmente los jóvenes de 20 años y más jóvenes todavía, ¿no? Entre hasta 20 años de edad, ya nacieron ahí dentro del postmodernismo. Claro, cuanto más joven, más están dentro, ¿no? Después de 20 años, claro, hay una mezcla. Y son estos que vendrán a la escuela, a la universidad, a la iglesia, a entrar en contacto con nosotros que crecimos dentro de un periodo moderno. Entonces hay dos maneras de pensar diferentes, ¿eh? El moderno piensa usando la razón, el postmoderno piensa usando la emoción y los sentidos. Entonces puede haber aquí un shock, una fricción entre las dos generaciones. Y es ahí en este marco, en este contexto que entra ahora la educación adventista. ¿Cómo debería actuar dentro de este contexto histórico, filosófico, nuestro sistema educativo, ¿no? Tenemos que hacer una diferencia. Si estamos en este mundo solo para dar un diploma, todos los otros sistemas dan diplomas también. Todos los demás forman profesionales. Todos los demás enseñan a leer, a contar, 1, 2, 3 y escribir. Todos. Pero ¿cuál es nuestra diferencia? Nuestra diferencia debe ser que nuestra filosofía de la educación adventista debe ser más que apenas dar un diploma al individuo, al alumno, a la persona, al joven. Pero sí preparar para que él sea un ciudadano aquí en la tierra de su patria, útil, y un ciudadano del reino de Dios en la próxima venida de Cristo. Entonces es doble aquí el propósito de la educación adventista. No debemos olvidar de esto. Y que el desarrollo, por ejemplo, o el desarrollo dentro del postmodernismo, el desarrollo educativo, casi todo es ahora virtual, ¿no? Online, son computadoras, tablets, y no hay el relacionamiento entre personas. Se perdió, o está perdiéndose. Casi todos están ahí usando sus equipos y no entrando en un contacto humano, un calor humano. Entonces, en la educación adventista debería continuar con esto, en la filosofía adventista. ¿Hay lugar para usar la computadora? Sí, hay lugar, se puede usar. Facilita escribir monografías, preparar sus trabajos, ¿no? Investigación, sí. Pero debería ser usado con moderación para investigación y no para entretenimiento. Ahora los chicos, los jóvenes, claro, les gusta entretenerse y ellos acaban viciando, quedando adictos a esto
y termina aquí con problemas psicológicos y antisocial. Entonces ahí que está el cuidado. En la educación cristiana, adventista, bíblica, debería desarrollar el aspecto físico, mental y espiritual. Físico, el cuerpo, ejercicio, sentando horas y horas y horas y horas en una silla, en la escuela o en la universidad. Después llega en casa en la computadora mirando internet horas y horas. ¿Qué pasa con el cuerpo? Va a sufrir. Dios hizo las juntas de los brazos, de las piernas, el cuello, para mover, no para estar estático. Si no era, Dios había hecho el hombre y la mujer una cosa recta sin ningún movimiento. Entonces hay que hacer movimiento. Y las cosas electrónicas, online, hace con que el individuo se quede estático, no se mueve. Y esto puede traer problemas futuros físicos para un niño que está desarrollándose todavía físicamente. Entonces, la educación adventista debe proporcionar momentos de que se mueva, lubrifique las juntas del cuerpo, de los huesos. La parte ahora mental. Mental es la parte intelectual de los neuronas. Llenar de información racional, lógica. Entonces ahí la institución educativa debe proporcionar métodos y cada alumno tiene su forma de aprendizaje diferente. El profesor puede tener un método de enseñanza y los alumnos, cada uno tiene su forma de aprendizaje. Por lo tanto, tú como profesor o profesora tienes que estar consciente que muchos alumnos pueden ir mal en tu clase, no porque ellos tienen problemas mentales, pero porque tu método no está llegando hasta ellos. Entonces, cuando muchos alumnos se jalan en una clase, el problema está con el profesor, no con los alumnos. Tal vez sea normal unos 2, 3 ir mal en una clase, pero si casi la mitad o un tercio va mal, la culpa es del profesor. No creen que la culpa es de los alumnos. Es porque el método de enseñanza del profesor no llega. Él está dentro de una cosmovisión tal vez moderna, puramente racional. ¿Sí? Tiene su lugar, claro, pero hay que saber cómo llegar esta información para la mente de estos alumnos que son postmodernos, donde su raciocinio es emocional. ¿Sí? Una matemática que es puramente racional debería descubrir alguna cosa, cómo mostrar que la matemática que él está aprendiendo, la álgebra o trigonometría, puede responder y solucionar problemas en su mundo de ese joven, en el mundo del joven. Entonces hay que descubrir estrategias, el profesor, para transmitir la información y no apenas una información seca, sin sentido, y el alumno no sabe para qué sirve esto. Y entonces cada uno tiene su método de enseñar y cada uno tiene su método de aprender, pero el profesor debería aprender y leer los diferentes estilos de aprendizajes que existen. Hay libros, en internet también explica estilos de aprendizaje. Y el profesor o la profesora, y ese estilo de aprendizaje está dentro de la cosmovisión de esos jóvenes. Y tú como profesor o profesora tienes la obligación de aprender cómo tus alumnos piensan y reaccionan y cómo ellos aprenden. Y ahora tú vas a idealizar, moldar y organizar tus clases de acuerdo con los estilos de aprendizaje de tus alumnos. Y ahí vas a ver que vas a alcanzar el éxito. Porque el éxito del profesor es que todos aprendan y pasen la clase. No hay mérito en que uno fracase en tu clase. Claro que uno otro puede. A veces hacemos de todo. Yo mismo, mi experiencia como profesor, uno hace de todo y el alumno todavía se jala, no pasa la clase. Pero ahí es otra cosa. Pero ellos no pueden ir mal por tu culpa, porque tú estás limitado dentro de un sistema y no consigues entender el sistema de otros. Entonces, el método es de varias formas, ¿no? Y hay muchos libros, como dijimos, que enseñan también cómo enseñar. Hay un método de discusión, un método de presentar a través de un audio, un método de presentar un PowerPoint, pero nunca uses la misma cosa por mucho tiempo. Todas las clases PowerPoint, esto vas a matar tu clase. Ok, que el postmoderno le gusta lo virtual, pero tampoco
no exageres, ¿no? Entonces, ellos les gustan variedad, cambios de variedad. Entonces, usa un PowerPoint, para, uns 5, 6, 7 minutos, para. Ahí, una discusión, pues vuelve parte racional, puramente racional, en el cuadro, concreto, después vuelve algo abstracto, vuelve una participación de 2, 3 alumnos adelante, y vuelve cambiando. Este cambio mantiene la atención del postmoderno. El postmoderno no tolera quedar sentado más de 10 minutos. Es mucho. Ahora, claro, mirando un juego electrónico, él puede quedarse 3 horas, porque en el juego hay movimiento. Pero en una clase solo el profesor hablando, una historia antigua que no le interesa nada al alumno, entonces tú tienes que tener estrategias aquí, cómo alcanzar la parte mental del alumno. Yo recuerdo cuando estaba en el 6º grado primario, un profesor nuestro, nosotros pequeñitos allí, todavía jovencitos, nosotros faltábamos otras clases. En Brasil decimos matábamos la clase, no íbamos. Y íbamos a oír su clase repetida nuevamente en otro periodo, en otro lugar, otra clase, otra sala, porque nos gustaban tanto sus clases de historia que nos gustaba ver la misma clase 2 veces. El director tenía que venir y quitar a los alumnos de las ventanas al lado de fuera que estaban todavía mirando la clase de su profesor de historia, porque él era fantástico como presentaba las historias antiguas, ¿no? Entonces tú tienes que pensar así también, cómo presentar para un mundo, una nueva generación que no piensa como tú piensas, que reacciona de manera diferente, tiene otros valores axiológicos, otra ética y estética. ¿Cómo vas a presentar para ellos? Entonces esa es la parte mental, intelectual. Y la parte espiritual ahora. Entonces hablamos, la educación adventista tiene la parte física, mental y espiritual. La espiritual, el postmoderno le gusta no tanto hablar de espiritualidad, pero él le gusta participar y le gusta ver que su líder es espiritual. ¿Okay? Cuando digo espiritual, no es espiritualista o espiritista. Espiritual que tiene una vida, una comunión muy cerca con Dios. Entonces, el alumno postmoderno, el joven, quiere ver en su líder que él mismo en su vida particular refleja a Cristo. Ahora, solo hablar, eso para él no tiene valor ninguno. Él quiere ver si tú vives lo que crees, vives lo que hablas. En el recreo, en la calle, en la iglesia, en tu casa. Ahí vas a ganar la parte espiritual. Entonces ahí tú puedes hacer el puente en tu clase. Si tienes clase de historia, o de matemática, o de física, química, o álgebra, trigonometría, lo que sea, hay un puente allí. La parte religiosa con tu clase. Por el propio científico Isaac Newton, él escribió el libro de un comentario de Daniel. Y mira, era un científico muy famoso en su época y después también hasta el día de hoy, sus leyes. Pero era un teólogo. ¿Cómo podemos hacer ese puente entonces entre la ciencia y la espiritualidad, la religión, la Biblia, ¿no? Pero de manera agradable, que los jóvenes dicen, ay, quiero aprender más, es interesante, ¿no? Entonces no se olviden, como religión, como educación, filosofía de educación adventista, tenemos nuestra identidad. Dentro de esta identidad está esta parte del desarrollo físico, mental y espiritual dentro de un contexto de las verdades bíblicas que no debemos perder, de comportamiento, de manera de vestir. Recuerde que el profesor y la profesora estarán delante del alumno más tiempo que los propios padres. Ellos estarán mirando a ti, a tu ropa, a tu rostro, el tono de voz, cómo tú hablas, cómo tú eliges las cosas, tus hobbies, tus anhelos, tus chistes. Todo está haciendo impresión y moldando la cosmovisión de estos postmodernos que vinieron para oírte como profesor y profesora. Entonces mira que tú tienes una fuerza tremenda para hacer cambios
sociales. Hay futuros presidentes, tal vez presidente de la propia nación está allí en tu clase. Hay futuros médicos, ingenieros, hay futuros de otros trabajos que son más sencillos pero útiles, como puede ser motorista de buses, policías, y cualquier, no interesa el trabajo, que sea honesto, pero él puede provocar un cambio social. Si este joven sale de tu clase transformado, ya no más dentro del postmodernismo, pero del teísmo bíblico, tú ya hiciste mucho. Y serás recompensado, recompensada con un futuro mejor para la nación y un futuro en la patria celestial. Entonces, ven que cómo es importante el entender cómo la mente humana funciona, cómo estas todas cosmovisiones fueron colocadas y son colocadas en nuestra mente, en nuestro cerebro, pero cómo pueden ser también transformadas y modificadas a través de la influencia de otra persona o de medios de comunicación. Por lo tanto, los profesores tienen un papel, un rol importantísimo en esto, en ese desarrollo. Dentro mismo de, como dijimos, de las tres partes de la filosofía adventista, que es el desarrollo físico, mental, espiritual, el centro aquí es Dios nuevamente y su palabra. Recuerden, el teísmo filosófico medieval era puramente sus tradiciones y sus filosofías, como Santo Agustín, Tomás de Aquino, y así por delante. En el modernismo es puramente la razón humana, ¿cierto? Y la ciencia, la naturaleza, sin Dios. Y ahora el postmodernismo, el puro sentimiento y emociones. Pero nosotros como teístas bíblicos, el centro es Dios revelado en su palabra. Por lo tanto, el profesor debe hacer esa conexión con la palabra de Dios. Pero recuerde, esto no debe ser aburrido y algo tedioso que empiece la clase de la misma forma, leyendo algún texto de la misma... No. Recuerde, el postmoderno le gusta variedad, cambios, y que sea algo... le gusta ser entretenido. Claro que tú no le vas a entretener también así, pero tú tienes que ir un poquitito para ayudar a este joven a comprender la Biblia, algo más liviano, más alegre, leyendo la palabra de Dios. Tú tienes que tener ora a Dios y Dios te dará sabiduría para esto, para llegar hasta ellos. Y como también mencionamos, tú debes estudiar bien la naturaleza del ser humano. Tienes que comprar libros que hablen sobre el desarrollo del cerebro, sobre las cosmovisiones. Tienes que entender bien. Y entender bien tu Biblia. Aprender bien estudiar sobre los métodos de enseñanzas, diferentes métodos de enseñanzas y diferentes estilos de aprendizaje. Todo esto tú debes entender. No es simple. No es solamente saber no es solamente saber matemática. No es solamente ser un expert en historia antigua. Eso no es suficiente. Tienes que saber conocer bien todos los aspectos de desarrollo de los jóvenes que vienen a oír tu clase. Si no eres va a ser un fracaso. Y tener siempre en cuenta que existe el pecado. El pecado arruina el proceso de aprendizaje. Uno puede estar enseñando algo y el alumno puede estar con sus pensamientos. Recuerde, como es postmoderno, él depende mucho del pensar, del sueño durante el día. En inglés dice daydreaming. El sueño durante el día, en sus sueños, sus imaginaciones, sus fantasías, ¿no? Porque él vive en un mundo virtual. Entonces, ¿cómo tú tienes que ayudar a él que salga de este mundo irreal, ficticio, de la ficción, y caiga en el mundo real? Ahí muchos son nihilistas, algunos de ellos, que ya hablamos sobre el nihilismo, les cuesta mucho salir de la ficción y real y caer en el mundo real, porque el mundo real es doloroso, deprimente, es
frío, él tiene una baja autoestima, una opresión, una familia tal vez que no lo entiende. Entonces para él le gusta quedar siempre en el mundo de la ficción. Entonces ahora como profesor también tienes que entender cómo traer y sacar a él de este mundo de ficción y en tu clase participar. Entonces todos esos elementos como profesor o profesora te ayudaría a cumplir cabalmente el objetivo de la educación. Porque toda educación bíblica, cristiana, adventista, debería redimir el individuo. Redimir es rescatar, quitar él de esta cosmovisión errada y proporcionar para él elementos que lo ayuden ahora a tener una cosmovisión teísta bíblica, que lo prepare para ser un buen ciudadano aquí, trabajador, honesto, un buen padre de familia y una persona que también estará preparada para continuar sirviendo a Dios cuando Él venga. Es una obra difícil, podemos decir, pero no imposible. Tenemos que invertir, comprar libros, gastar tiempo leyendo, colocar en práctica estrategias, conversar con personas, cambiar ideas y aplicar en nuestras clases y ver lo que funciona y lo que no funciona aquí, basados en los principios bíblicos. Ir adaptando conforme el grupo de alumnos que tenemos, conforme la edad de ellos y conforme también la cosmovisión que ellos tienen y su nivel social o económico. Todo esto ayudará a todos ustedes a ser buenos profesionales, buenos cristianos, buenos profesores. Entonces que Dios los bendiga en esta jornada y fue un placer estar con ustedes durante estas clases y continúen estudiando y aprendiendo más sobre las cosmovisiones y también especialmente cómo educar a los jóvenes a alcanzar el éxito no solamente profesional pero también espiritual. Muchas gracias.